Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Y bueno, a mí me toca contraponer todo lo que es la quimioterapia neoadyuvante con una cirugía bien realizada para este tipo de tumores donde la piedra angular pues va a ser el tratamiento quirúrgico. Yo creo que el éxito del tratamiento en el cáncer gástrico es que tengamos bien etapificado a nuestro paciente y de ahí derivar los diferentes tratamientos como lo están proponiendo los japoneses. ¿Por qué nos tenemos que guiar mucho quirúrgicamente por lo que hacen en Oriente? Pues porque ellos son los que más operan cáncer gástrico, 500,000 casos de incidencia anual, es 10 veces menos lo que vemos en Estados Unidos. Y vemos que prácticamente las etapas localmente avanzadas son las que más vamos a encontrar de este lado del occidente y de Latinoamérica. Los japoneses tienen otro detalle, por su buen screening van a tener tumores en etapas tempranas, los cuales les ofrece cirugía de inicio, lo cual les da un muy buen pronóstico para la supervivencia. Aquí vemos cómo está la supervivencia bastante elevada de los japoneses, prácticamente un 70% es el promedio que ellos van a tener contra un 30% en el resto del mundo. De ahí que mucho del tratamiento quirúrgico pues nos tengamos que apegar a lo que están haciendo los orientales. ¿Qué tenemos en nuestro país? Etapas localmente avanzadas y metastásicas, por lo cual el manejo multidisciplinario es el que va a tener el mejor beneficio para estos pacientes. Siguiendo las guías de manejo de los japoneses, pues vemos que la etapa localmente avanzada se localiza aquí. Es un espectro muy amplio, desde tumores pequeñitos pero con ganglios positivos hasta tumores grandes, infiltrativos, con un porcentaje elevado de tener enfermedad metastásica ganglionar. Todo ese gran grupo es donde vamos a debatir quiénes van primero por quimioterapia, quiénes van primero por cirugía y los beneficios que hay de ambos tratamientos. Por ello, pues aquí vemos que en qué papel o en qué punto la neoadyuvancia va a servir en este grupo de pacientes donde los japoneses de inicio les ofrecen una cirugía, pero una cirugía de calidad, que a lo mejor es lo que nos falta estandarizar de este lado del mundo. Viendo los nuevos lineamientos de la etapificación clínica de cáncer gástrico propuesta por la AJCC, es ya muy parecido a lo que se hace en ovario. La etapificación acaba quizá hasta después de hacer la laparoscopía diagnóstica, donde confirmemos si el tumor es resecable o no, si hay o no enfermedad metastásica. Por ello, esta nueva clasificación pues nos propone que la etapa temprana son tumores pequeñitos sin enfermedad ganglionar, localmente avanzada es todo este grupo, que es bastante amplio, bastante vasto, y los metastásicos pues ya son los que tienen enfermedad diseminada a otros órganos. Por ello la laparoscopía diagnóstica ya juega un papel muy importante para el manejo del cáncer gástrico porque nos permite aplicar estos criterios de irresecabilidad. El tumor está afectando a la raíz de los vasos mesentéricos, el tumor está diseminado a los ganglios paraórticos, el tumor está encajonando estructuras vasculares como el tronco celíaco, hay carcinomatosis, hay metástasis. Evidentemente todos estos criterios de irresecabilidad hacen un tumor avanzado, metastásico, por lo cual el tratamiento sistémico debe de ser inicial, pero si no lo tiene, entonces ahora viene la experiencia del grupo quirúrgico. ¿Qué cirugía le voy a ofrecer a este tipo de pacientes para tener el máximo beneficio en todo este grupo de pacientes que es muy grande de los localmente avanzados? Y aquí entrando en un punto importante, el cáncer gástrico es una enfermedad que es quirúrgica. El tratamiento quirúrgico es el que nos va a dar la piedra angular del tratamiento, pero hay parámetros de calidad. ¿Cuáles son esos parámetros de calidad? La disección ganglionar. Sin duda una buena disección ganglionar como la hacen los japoneses son las que nos van a dar el mejor resultado de supervivencia sin ningún tratamiento sistémico, como lo vamos a ver más adelante. Lo siguiente pues es qué tipo de cirugía le voy a ofrecer a este paciente. Si son tumores localmente avanzados, normalmente quedamos en una gastrectomía subtotal o en una total. Y finalmente, cuáles son los márgenes quirúrgicos que tenemos que tener, y todos estos criterios los tiene que conocer muy bien el equipo quirúrgico que va a tratar este tipo de pacientes. Aquí para el cáncer gástrico localmente avanzado, la disección ganglionar D2 tiene que ser un estándar, como ya lo han confirmado los asiáticos durante muchos años y que posteriormente los europeos, después de modificar y ajustar sus estudios, acabaron confirmándolo como un estándar en el tratamiento. Prácticamente son 50 años
los que llevaban los japoneses realizando esta disección D2 sin ningún tratamiento ni adyuvante, hasta que aparece el S1 en el 2006 que incrementa la supervivencia después de una buena cirugía. Por ello, ¿cuál es la importancia de la D2? Que prácticamente el 96% de la enfermedad metastásica ganglionar se localiza en estos relevos ganglionares. Y aquí están los resultados de los orientales. Prácticamente su porcentaje de complicaciones es muy bajo, la mortalidad es menos del 1% en centros especializados. Y vean, esta es la supervivencia. Una D2 es significativamente mejor supervivencia como tratamiento quirúrgico en el cáncer gástrico localmente avanzado. ¿Qué es una D2? Pues incluir todos los relevos ganglionares perigástricos del 1 al 6, incluyendo el 7, más los que van a estar en el segundo relevo, que son los del tronco celíaco, en lo que sería el 8, el 12, el 9, el 11 y el 10, dependiendo si hacemos gastrectomía total o subtotal. Y aquí vemos prácticamente en esta tabla cómo lo más importante de un cáncer gástrico, o al menos lo mínimo que tendría que tener, es incluir los primeros 7 niveles ganglionares, sobre todo en etapas tempranas, que es lo que hacen los japoneses, que les permite hacer gastrectomías parciales con disecciones ganglionares selectivas. En nuestra población, al menos al 7 e incluir el resto de los ganglios para tener una D2. Y es un gran debate que lleva ya muchos años entre Oriente y Occidente de quién es mejor. Si ustedes ven, prácticamente desde los 60s ya los japoneses lo tenían como técnica quirúrgica, posteriormente fueron avanzando en su experiencia, fueron haciendo estudios retrospectivos, luego los prospectivos donde siguen confirmando ese beneficio y bueno, ya a partir del 2000 sus estudios ya son muy específicos y muy concretos. Sin embargo, en Occidente todo se retrasó, a partir de los 90s se empezó a ver que podría existir este beneficio en la D2, aparecen estos estudios prospectivos que tienen muchos errores y que dicen la D2 tiene una alta morbimortalidad y no tiene ningún beneficio en supervivencia, pero ya veremos más adelante que estos estudios tienen varios errores. Aquí uno de los estudios más importantes es el danés prospectivo. Vean el porcentaje de morbilidad y de mortalidad que tienen este tipo de D2, donde prácticamente la mortalidad es el doble si lo comparamos con la D1, con un alto porcentaje de esplenectomía y pancreatectomía distal y sin diferencia significativa en la supervivencia. El estudio británico es otro estudio importante con una alta morbilidad, una alta mortalidad y sin beneficio de la supervivencia. Pero ¿qué ocurrió? Que los orientales revisaron estos estudios y encontraron esto. Son centros de poco volumen, son muchos centros de poco volumen, los cirujanos no tienen experiencia para hacer una D2. ¿Por qué? Porque los asiáticos tienen más de 80 casos por cirujano. Por lo tanto, son menos radicales, no tienen estandarizada la técnica y son centros que no se dedican exclusivamente al cáncer gástrico. De ahí que tengan muchos errores en los estudios que realizaron prospectivos. Cuando hacen todos estos reajustes en estos estudios de Occidente, se encuentra que sí hay un beneficio de la supervivencia en los tumores que tienen etapas localmente avanzadas, sobre todo a partir del T2 y con N positivo. Y finalmente, en un seguimiento ya largo del estudio danés, se confirma esto, que la D2 es el estándar de disección para un cáncer gástrico localmente avanzado, siempre y cuando se preserve el vaso y el páncreas, que son los que incrementan la morbilidad, y de esa manera significativamente la supervivencia es mayor únicamente con cirugía. Ya si agregamos algún tratamiento adyuvante, veremos que mejora también esta supervivencia. Y un grupo importante en Europa que está haciendo los lineamientos japoneses es el grupo italiano. Ellos apenas acaban de sacar este estudio prospectivo donde comparan la D1 con la D2 siguiendo todos los lineamientos japoneses y sí encuentran beneficios en la supervivencia con una baja morbimortalidad. Vean, prácticamente es comparable con lo que tienen los orientales y su supervivencia sobre todo es mayor en los pacientes que tienen etapas con ganglios positivos y a partir de un T2 hasta un T4. Siguiendo con esto, pues vemos que las guías de ESMO ya recomiendan la disección ganglionar D2 como un estándar del tratamiento para el cáncer gástrico. Y las guías de la NCCN también incluyen la D2 como el tratamiento estándar. Entonces necesitamos hacer una buena cirugía para poder tener estos resultados oncológicos en los pacientes con cáncer gástrico. ¿Qué ocurre con los estudios de neoadjuvancia?
Muchos de los cirujanos que operaron a estos pacientes no tenían experiencia, no hicieron D2 y de ahí que esos resultados pudieran estar erróneos. Lo que hay que hacer es hacer una buena cirugía y a partir de ahí proponer los tratamientos siguientes. Otro marcador de calidad es la disección ganglionar, donde actualmente se acepta que 25 ganglios tiene que ser el promedio para asegurar que estamos haciendo bien una D2. Pero aguas, la cuenta ganglionar no tiene que ser el parámetro para decir si hicimos correctamente una D2. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen cirujano que haga una buena D1 más un patólogo minucioso y experto, a lo mejor nos va a dar más de 25 ganglios haciendo una D1 y no es D2. De ahí que pueda haber errores en interpretar esto. ¿Qué hacen los japoneses? Ellos hacen disecciones ganglionares anatómicas y en el transoperatorio los residentes sacan los ganglios por niveles, los envían al patólogo y en ese momento el patólogo dice si hay ganglios o no hay ganglios y de esa manera estandarizan su técnica de D2 para estar completamente seguros que están haciendo esta disección ganglionar. Continuando con los estudios que están corriendo, los que han hecho los japoneses prospectivos quirúrgicos, pues vemos que prácticamente son tumores localmente avanzados, donde aquí están comparando D2 contra D2 extendida, donde hay cierto beneficio con la D2 extendida, esto es incluyendo los ganglios paraórticos, en pacientes que tengan tumores difusos y que estén con sospecha de que estén positivos. Si están negativos y hacemos una disección mayor a la D2, podemos incrementar la mortalidad. Evidentemente, si los tumores son proximales, tienen una mayor mortalidad si hacemos un abordaje torácico izquierdo que si lo hacemos transyatal. También ya está bien establecido a quién hay que hacerles esplenectomía para no poder generar complicaciones, como aquellos que tengan invasión del vaso directamente o tengan un conglomerado ganglionar en el nivel 10. Y finalmente la famosa bursectomía, donde solamente en pacientes que tengan afección de la serosa del páncreas son a los que se les debe de realizar para disminuir la mortalidad y el riesgo de fístula. ¿Qué ocurre con los estudios neoadyuvantes en Japón, los prospectivos? Pues vemos que el más importante es este que está aquí abajo, donde incluye los tumores localmente avanzados etapa 2 y 3, los cuales se llevan primero a S1 y posteriormente les hacen cirugía con una buena D2, donde sí se ha visto un beneficio en supervivencia, sobre todo en los tumores voluminosos o que tengan una alta afección ganglionar. Son los que mejor beneficio tuvieron en este estudio. Y sin duda, los estudios en adyuvancia en Japón nos habla de este punto importante. D2 con R0, si le damos un tratamiento adyuvante en una etapa localmente avanzada, estadísticamente significativo, va a tener una mejor supervivencia, donde aquí confirmamos lo que es el tratamiento multimodal. Pero aquí lo importante es exigirnos como quirúrgicos una D2 y ver si el tumor lo podemos resecar o no. Finalmente, los márgenes también tienen impacto para lograr ese R0, tenemos que conocerlos para poderlo realizar durante la cirugía, inclusive si es un tumor proximal se puede llevar a cortes por congelación para lograr tener ese margen negativo y evitar tener un R1 en el posoperatorio. En conclusión, no hay duda que si son etapas tempranas, la cirugía es la piedra angular. Si son tumores muy chiquititos y muy tempranos, resección endoscópica y evitamos la disección ganglionar. Si son tumores T1B, N negativo, podemos hacer una cirugía conservadora, que es lo que hacen los japoneses, preservadoras de píloro, gastrectomías proximales, con disecciones selectivas de 1 más. Ellos no hacen D2 en este grupo de pacientes. Vienen los metastásicos, tampoco hay duda que la quimioterapia o el inicio de un tratamiento sistémico es lo mejor para estos pacientes, pero nos queda el grupo más importante que es el que tenemos que debatir, los localmente avanzados. ¿Qué nos tenemos que preguntar como quirúrgicos en este algoritmo? ¿Sé hacer una D2? Sí, no. ¿El paciente es resecable y puedo lograr el R0? Sí, no. Y dependiendo de ahí se va a derivar el tratamiento que vamos a dar al paciente. Si sé hacer una D2 y el paciente tiene un tumor resecable donde logro el R0, por ejemplo un tumor pequeño, T2, T3, que no tenga conglomerados ganglionares, la cirugía radical tiene que ser de inicio
y posteriormente damos algún tratamiento adyuvante. Pero si no sé hacer una D2, no sé cómo estandarizar mi técnica, no voy a poder lograr un R0 porque es un tumor voluminoso que tiene conglomerados ganglionares, que a lo mejor va a ser una resección multiorgánica. Bueno, ahí es donde sí entraría en debate ofrecer una neoadyuvancia, porque recordemos que también el tratamiento neoadyuvante puede perder muchos pacientes que de inicio pudieron ser resecables de forma quirúrgica para darle todos los beneficios de la cirugía y que desafortunadamente los perdemos por alguna toxicidad y ya no se pudieron operar, y ahí es donde entra todo ese debate de la neoadyuvancia. Finalmente, entonces, ¿con qué nos quedamos? Que para el cáncer gástrico localmente avanzado, la disección ganglionar es la que ofrece el mejor pronóstico en supervivencia, junto con el R0, siempre y cuando se sepa hacer. El equipo quirúrgico tiene que tener experiencia, tienen que ser hospitales de alto volumen para poder tener experiencia en el tratamiento de esta cirugía. Otro punto importante es poner en práctica lo que es la resección anatómica ganglionar, que es lo que hacen los japoneses, con lo que estamos asegurando nuestra D2, para posteriormente ofrecer un tratamiento adyuvante si es un localmente avanzado. Y evidentemente, si no podemos hacer una disección D2, si no puedo lograr un R0 porque el tumor es muy voluminoso, pues bueno, ahí hay beneficio de quizá un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia para tener el máximo beneficio para este paciente, y siempre pensar que es un manejo multidisciplinario. Gracias.